Hola, ¿qué tal, hermanos? Te saludamos de aquí del Ministerio Huellas en el Agua, que el Señor te continúe bendiciendo. Y vamos a hablar una palabra que se encuentra en Hebreos 12, que dice que el Señor, todo aquel que toma por hijo y le ama, lo disciplina. Yo te voy a colocar como ejemplo una silla de madera y un carpintero. Cuando el carpintero va a colocar un clavo en la silla de madera, lo toma entre sus dos dedos, lo coloca en el lugar donde va a ser clavado y le comienza a dar con el martillo. Él ve qué tipo de resistencia tiene este clavo, porque muchas veces cuando tú estás acomodando una silla y estás colocando el clavo, este se puede partir o se puede doblar. Si el clavo se parte o se dobla, generalmente nosotros o el carpintero lo desechamos. El que queda firme en la silla es aquel que soportó todos estos martillazos y aún así sostuvo la silla y quedó firme en el propósito con el que había llegado a estar allí. Asimismo hace el Señor. Todos aquellos hijos que no andan en rectitud, que se doblan o que se parten, los toma y los echa afuera. Pero todos los que resisten la prueba son colocados en el propósito que el Señor tiene. Porque cuando el Señor te está martillando en esa prueba, también te tiene tomado de su mano. Porque para poder poner un clavo, tú lo tomas con tu mano y con la otra le das al martillo. Entonces, mientras estás en la prueba, Él también te está tomando de la mano para que tú permanezcas firme en ese propósito que Él te quiere poner. Si analizamos pasajes atrás en la Biblia, todos los profetas, Moisés, Abraham, todos pasaron por pruebas. Todos prevalecieron a estas pruebas y el Señor los colocó firmes en el propósito por el cual ellos fueron usados. Por ejemplo, mira la historia de Moisés, que siendo pequeñito, aún él sin saberlo, fue colocado en una cesta en un río. Luego, como mató al egipcio, tuvo que huir. Y asimismo, Noé también duró años haciendo un arca y las personas lo llamaban loco. ¿Qué te quiere decir esto? Que todos aquellos que estamos en el Evangelio vamos a ser vituperiados, vamos a estar siendo pasados por pruebas, porque el Señor prueba a sus hijos para saber si son de uso honroso o no, y si soportan esta prueba para la cual Él los ha llamado. Cuando tú superas estas pruebas, el Señor te coloca firme en el propósito al que te ha llamado. Son escogidos. Así que si el Señor te escoge de entre miles y miles de personas, es porque tiene un propósito para ti. Pero tú debes aprender a superar las pruebas que te coloca el Señor y verás cómo Él te va a firmar en sus caminos si tú andas en rectitud con Él. Todas aquellas personas, dice la palabra, que tengan esa valentía de arrebatar el reino de los cielos. Porque muchas veces las personas piensan que valiente es aquel que grita más duro que otro o que golpea más duro que otro. No, valiente es aquel que calla cuando otro le grita. Valiente es aquel que si te escupen, si te maltratan, tú no prestas atención a eso. Valiente es aquel que es crucificado y le dice: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque cuando tú conoces la palabra de Dios y estás firme en ella, tú ves a los demás con misericordia. Ves a los demás viendo lo que tú fuiste algún día y lo que ellos pueden llegar a ser si conocen al Señor. Entonces tenemos que afianzar en esos momentos de prueba, es cuando más debemos afianzarnos al Señor para que Él nos pueda permitir saber cuál es el propósito que tiene con nosotros. Cuando las personas, la palabra de Dios dice que te va a bendecir, que vas a ser próspero en la vida, es porque Él te va a llenar espiritualmente, es porque Él te va a hacer crecer espiritualmente. La prosperidad del mundo le pertenece al mundo y esta desaparece. Como el hollín dice, se corroe toda esta prosperidad.
Pero la prosperidad que viene del Señor es para vida eterna, para que puedas tener ese cuerpo celestial allá en el cielo, esa morada que te espera. Entonces, el hecho de que tú estés pasando por algún problema o que estés soportando alguna prueba no quiere decir que el Señor no está contigo ni te está tomando de la mano. Es más, es cuando aún más te toma para que tú puedas afianzar tu vida espiritual en Él, para que tú puedas caminar con Él. Hay personas que a veces dicen, no, es que ese le va mal porque no tiene al Señor o no lo busca. Y, y eso es un mal dicho, porque si fuese así, entonces ¿qué diríamos de Pablo? Que pasó por tantas pruebas. ¿No tenía el Espíritu Santo Pablo? Entonces tenemos que saber lo que decimos, porque Pablo era pasado por pruebas para que cada vez su fe en el Señor se afianzara más y para demostrar que cuando Dios usaba a una persona, no importaba lo que le pasara, esa persona iba a llegar al destino que el Señor lo había colocado. Entonces, cuando tú estás pasando por la prueba, no mires el vituperio, no mires lo que te digan los demás, mira más bien cómo te está tomando el Señor y cómo te está llevando a esa voluntad que Él quiere en tu vida, porque recuerda que no es nuestra voluntad ni nuestros deseos los que se deben cumplir, sino los que el Señor quiere colocar en tu vida. Que Dios te continúe bendiciendo, límpiate con la palabra y afiánzate en la fe de creer que Dios, que Jesús es el Hijo de Dios. Que el Señor te